Y la verdad es que, bueno, la semana pasada, el 26 de agosto, nos levantamos con la triste noticia de que Cristina Vázquez, una mujer de 37 años, misionera, fue encontrada sin vida en su domicilio. Presuntamente se suicidó, pero yo prefiero decir que el Estado la mató. ¿Sí? Porque no es lo mismo suicidarse a que alguien te mate. Y en este caso no podemos hacer responsable a una persona en particular, sino al Estado. Como decía, Cristina Vázquez era una mujer que tenía 37 años y hacía muy poco tiempo que estaba disfrutando de su libertad porque había sido condenada a prisión perpetua por un homicidio que no cometió de una vecina de Posadas, en Misiones. ¿Sí? Ella era misionera. Estuvo 11 años presa y en diciembre del año 2019, del año pasado, la Corte Suprema decidió darle la libertad, dictar su absolución, básicamente porque no había ninguna prueba en su contra. No había siquiera indicios de que Cristina Vázquez hubiera cometido el hecho por el que se le acusaba y por el cual estuvo 11 años presa. Fue el Tribunal Penal número 1 de Posadas, que estaba integrado porque tienen nombre y apellido las personas responsables de esta situación, integrados por los jueces Marcela Leiva, el doctor Verón y Selva Sueta, quienes la condenaron a perpetua en el año 2010 por el crimen de esta vecina, ocurrido en el año 2001. A esta vecina, víctima obviamente de un asesinato, le habían entrado a robar a su casa, les llevaron unas joyas y la mataron. Hasta el día de hoy no conocemos a los responsables de este hecho. En ese momento Cristina tenía solamente 19 años, no encontraron pruebas, ni siquiera había un testigo presencial del hecho, y Cristina declara en su única posibilidad haber estado en ese momento a 8 kilómetros del lugar del hecho. Y como digo, en la escena del crimen no había ni rastros ni huellas suyas. Se lo acusó junto a otras 2 personas más, una señora de apellido Rojas, que también está en libertad, e inexplicablemente otro hombre que todavía sigue detenido. La Corte Suprema de Justicia, por segunda vez, porque ya una vez en una oportunidad de revisión del fallo había dicho que vuelva al Tribunal Superior de Misiones para ser corregido y sin embargo confirmó esa sentencia condenatoria, entonces por eso digo por segunda vez, la Corte dijo de que este fallo era altamente violatorio a los principios constitucionales y los tratados de derechos humanos. Se vulneraron los principios del debido proceso, el principio de inocencia, la culpabilidad por el acto, la posibilidad de revisar la sentencia y, lo más grave en todo esto, el plazo completamente irrazonable y desproporcionado para llegar a obtener una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. A Cristina le robaron 11 años de su vida. Cuando ella sale con esta sentencia absolutoria de la Corte Suprema de Justicia, sale solamente amparada por la gente que la quería, los grupos de mujeres que venían luchando por su libertad, las abogadas que intervinieron en el caso ad honorem, porque bueno, justamente una de las razones por las cuales Cristina estuvo tantos años presa y sin posibilidades de ejercer sus derechos fue porque no tenía plata para pagar un abogado. Entonces, con el conjunto de personas que la querían sale y bueno, le brindan el apoyo que se puede, porque después, bueno, cada uno tiene su vida y tienen que continuar con eso. Pero el Estado, completamente ausente, le ofreció subsidios completamente irrisorios, le dieron un trabajo precario en el cual ganaba muy poco dinero, ni siquiera llegaba a mantenerse, y volvió a sufrir situaciones de discriminación, de juzgamiento, de revictimización y de aislamiento, con lo cual Cristina no tuvo otra opción que quitarse la vida. ¿Por qué? Porque el Estado, una vez más digo, ausente, no le brindó el apoyo, porque seguían sin estar de acuerdo con esta resolución de la Corte. Claro. Entonces, sí. Es conmovedor, es Sí. conmovedor. Yo te digo la verdad, ahora me pregunto, ¿quién juzga a los que no hicieron justicia? Sí, la verdad es que es muy grave y déjame decirte una cosita más de esto que me parece una de las cuestiones más relevantes.
y tiene que ver con los argumentos del Tribunal Penal número 1 de Misiones, por los argumentos que utilizó para condenar a Cristina, porque la gente se estará preguntando, ¿pero qué dijeron? ¿Por qué la condenaron si no había pruebas en su contra? La condenaron porque consideraban que era una mujer promiscua. La condenaron porque dijeron de que esa promiscuidad provenía de que no había terminado de rendir las materias del secundario, de que salía de fiesta con sus amigas a los 19 años y de que fumaba marihuana. Entonces Cristina creía, una vez condenada, de que ella llevaba una vida promiscua y poco normal, pero cuando salió se dio cuenta de que no era una vida promiscua, es la misma vida que lleva cualquier adolescente de 19 años. Entonces, la conclusión de todo esto es que es un fallo con nula perspectiva de género, juzgado por 2 mujeres, pero sin perspectiva de género. Por eso siempre digo que la cuestión del género no tiene que ver con la mirada de una mujer o de un hombre, sino que tiene que ver con un análisis global y sociológico y cultural de la cuestión del género. Sin pruebas, fue condenada 11 años, logra la absolución, porque la Corte Suprema de Justicia, con todos estos argumentos, le da la libertad, pero el Estado, la Corte, en representación del Estado, le dijo, bueno, pero no te vamos a resarcir nosotros por los daños que te ocasionó estar 11 años presa sin haber sido culpable del hecho. Vas a tener que demostrar los daños que te generó esto y después te vamos a indemnizar como Estado. O sea, ella encima tenía la carga de tener que probar el daño que le causó haber estado 11 años presa siendo inocente. Esta carga no la pudo soportar y las personas que estaban cerca de ella hicieron lo posible para ayudarla. Pero una vez más fue excluida de la sociedad. Y déjame decirte algo más, fue excluida de la sociedad porque se había casado con una mujer cuando salió de la cárcel. Por esto también fue condenada. Entonces, es un caso que me interesó traerlo porque realmente vemos la escoria del Poder Judicial en su mayor escala y de la sociedad misma, porque tampoco le han dado una oportunidad cuando salió. Solo su grupo de contención familiar y de amistades y de personas más sensibles ante esta situación. Pero ¿dónde estuvo el Estado? Completamente ausente, desaparecido, no les interesaba. De hecho, les dio mucha bronca que la Corte la haya absuelto a Cristina Vázquez. Sí, yo leí una nota que le hicieron a ella, un medio de Buenos Aires, y lo que cuenta ella del rechazo social, del rechazo del municipio, del rechazo de Acción Social, del rechazo de la Iglesia, del rechazo de todo el mundo que había sufrido, a pesar de la injusticia que se había hecho con ella, es tremendo. Y la impulsaron a tomar una decisión que nadie debe tomar, como es suicidarse, pero la hizo porque estaba totalmente sola y porque no sabía qué hacer de su vida. Yo leí esa nota y fue ahí donde me conmoví por este tema, ver a esta mujer sufriente detrás de todo lo que se dice hoy sobre el derecho de la mujer, bueno, a ella la dejaron más sola. Sí, es así y bueno, hay muchísimas entrevistas que ella dio una vez que salió de la cárcel. De hecho, dio muchas entrevistas estando detenida y ella siempre decía que a ella la condenaron por ser mujer y pobre. Pobre porque no tuvo la oportunidad de tener un abogado desde el minuto 1 que le defienda sus derechos. Y bueno, hay una película también que se filmó en relación a Cristina que se llama Fragmentos de una amiga desconocida. Hay un documental que también está en el canal Encuentro. Hay muchísima información si a la gente le interesa conocer más sobre este caso. Y está el relato también de la compañera de ella, más chica que ella, que bueno, fueron condenadas juntas y absueltas juntas de este mismo hecho. Pero bueno, Cristina tuvo este trágico final que nos obliga a hablar de ella hoy, que tendríamos que haber hablado igual de ella, sí, sin este trágico final, pero bueno, la agenda a veces nos ocupa con otros temas, pero no quiero dejar de decirlo porque
la demora que hay para llegar a las sentencias condenatorias en general, y más se da en algunas partes del país, bueno, es triste y no es la única persona que pasa por esto. No, busquen en los medios, busquen donde sea la historia y las notas que le hicieron, y es realmente conmovedor. Recordanos los nombres de la película y... Fragmentos de una amiga desconocida, se llama la película, que en realidad es un documental. Es un documental y se van a poder ver varias entrevistas que le hicieron a ella. Sí, la verdad que es muy triste y no podíamos dejar de mencionarlo acá. Y bueno, tienen miles de notas que le han hecho en las radios, en la tele, a ella. Te pregunto por último, a los que juzgaron a esta mujer, ya sea la Cámara, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, ¿nadie los condena, nadie los sentencia por haberse equivocado de esta manera? Sí, por supuesto que ellos podrían ser pasibles de un jury, de enjuiciamiento. Deberían estar sentados en el banquillo, sin lugar a dudas, por haber resuelto, sobre todo porque condenaron a una persona sin pruebas. O sea, más allá de la gravedad, digamos, de la perspectiva de género en los argumentos, en la motivación de su fallo, sino que condenaron a una persona por la presión mediática. Qué bárbaro. Porque muchas veces sucede que con el afán de buscar a un responsable, porque la sociedad presiona para encontrar al responsable de los delitos que se cometen, en delitos tan feos como este, ¿no? Porque no nos olvidemos que en el medio de todo esto hubo una víctima también, sí. que una víctima que tampoco descansa en paz porque sus verdaderos responsables no están siendo juzgados. Entonces muchas veces el Poder Judicial, presionado por los medios de comunicación, se equivoca y juzga a las personas equivocadas. Y son torturas porque en realidad... Verdaderas torturas. Porque en realidad es una tortura. Y en la situación de Cristina hay muchas personas, lamentablemente. Entonces, bueno, nada, es para reflexionar un poco acerca no solamente del caso de Cristina, sino de qué tan importante y tan profunda tiene que ser la reforma judicial para que esto no pase, para que esto no pase más. Porque no puede estar tanto tiempo una persona durante un proceso sin una sentencia firme. Porque no se puede condenar a una persona sin pruebas, ni siquiera con la duda se puede condenar a una persona. Así que bueno, triste pero real, y pasa en nuestro país y nos enseña un poco lo que está pasando. Y nos puede pasar a todos. Sí, Yo sí, siempre digo, uno cree que está ajeno a estas circunstancias, pero te puede pasar con tu hermano, te puede pasar con tu papá, te puede pasar con tu mamá o con un sobrino. Con uno mismo. Ni hablar con uno mismo. Así que bueno, gracias, Reggie. Gracias a ustedes.